Muchísimas gracias, Natalia. Yo estoy muy feliz de participar en estos cursos de verano, de estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras, de compartir esta mañana. Y agradezco muchísimo no solo la invitación, sino la generosísima presentación que ha hecho Natalia. Para mí lo plástico siempre ha sido un motor de la creatividad, eso es cierto. Por eso he repartido a los presentes una postal de una serie de ellas, de una serie de 6 postales que con el fotógrafo Asís Ayerbe hicimos en Peñarroya, en Córdoba. Yo no sé si soy un gran viajero, pero sí para mí el viaje, como para todos supongo, es un estímulo enorme a la hora de aprender y de imaginar. Entonces, yo con Asís Ayerbe tengo una sección de la revista Archimetras en la que visitamos escenarios de grandes obras literarias del pasado para ver cómo están en la actualidad. Uno de esos escenarios fue precisamente el que se describe en el viaje, el Toque de Obispo. Y quisimos repetir, el Toque de Obispo es un cuento maravilloso, como todos los suyos. Yo creo que si tuviera que escoger cuál es mi cuento favorito de Pereira, siempre pienso en primer lugar el Toque de Obispo, porque es un cuento que concentra muy bien todo el universo literario de Antonio Pereira y es muy representativo de su estilo, de su humor, de esa sencillez que sin embargo es muy expresiva, porque en Antonio Pereira cada palabra uno siente que está puesta en su lugar, el lugar donde esa palabra más brilla, hace mejor efecto literario, es más conmovedora, es más elocuente. Ese don que tenía Antonio Pereira de contar con las palabras justas, con las palabras más sencillas, pero más expresivas, es algo que yo siempre le he envidiado mucho. El Toque de Obispo cuenta un episodio supuestamente autobiográfico, porque con Antonio Pereira uno nunca sabe qué es cierto y qué es fabulación, en el que el padre de Antonio Pereira, que como sabéis era industrial, tenía un negocio de ferretería, llevaba una representación de productos ferreteros en muchos pueblos, hacía encargos a herreros o artesanos de distintos pueblos para surtir esa cartera de productos que luego vendía en Villafranca. Él decide un día que tiene que enseñar el oficio a su hijo, a Antonio Pereira, y se va con él. Él es muy... no dice la edad que tiene, dice que es muy mocito, con esas palabras tan hermosas que decía Antonio Pereira, y hace un viaje desde Villafranca del Bierzo hasta Astorga en tren, en el que por primera vez padre e hijo comparten una intimidad que va más allá de la cotidiana, en aquellos tiempos donde las relaciones entre padres e hijos eran muy jerárquicas, los padres no jugaban, no se ponían de rodillas para jugar con los niños, se trataban de usted. El padre era una figura de autoridad con la que no se hacían muchas bromas. Sin embargo, ese viaje propicia una comunicación como nunca había tenido ese niño con ese padre en ese viaje en tren. Y el padre, que es un padre, como digo, distante, solemne, se siente muy conmovido por la emoción, se contagia de la emoción del niño, de la emoción del viaje, y bueno, le va contando una serie de anécdotas. No quiero destripar el cuento, porque además es uno de esos cuentos que en resumirlo uno tarda más tiempo que en leerlo, porque son apenas 2 paginitas. Y bueno, no sé por qué estoy contando estas cosas, ha sido quizá por invocar a San Antonio Pereira, del que hablaré más adelante, porque para mí ha sido una presencia muy importante y un modelo literario, y hoy no, pero ayer teníamos su retrato, lo tenemos aquí como si fuera una iglesia en el retablo, y me daba mucha alegría el pensar que Antonio Pereira de algún modo está aquí presente y lo estamos invocando continuamente. Te lo pongo. Ay, Después en el chat abriré. Bueno, y agradezco muchísimo al público el que haya venido una mañana a escuchar una charla, una conferencia que tiene el optimista y arrebatador título de Guerras y Epidemias, que no sé si es la mejor forma de empezar el día. La verdad es que tiene también un subtítulo que se me ocurrió más tarde, que creo que de algún modo aligera ese peso, esas 2 palabras tan tremendas como es la de la guerra y la de la epidemia, que podría ser la ciudad como refugio y como trampa, que tampoco es que sea el título más optimista del mundo, pero sí va a acotar un poco aquello de lo que quiero hablar, que en ese título general
de guerras y epidemias es demasiado vasto, demasiado extenso. Voy a hablar sobre el itinerario de vivencias y de lecturas que atañen a la guerra, al conflicto bélico, al conflicto armado, y a las epidemias, a la enfermedad, que me llevaron a escribir dos de las novelas que ha citado Natalia. Porque la guerra, de algún modo, y de esto me he dado cuenta con la invitación que me hiciste para este curso, ha estado muy presente en muchas de mis obras. Yo tengo también literatura juvenil y las tres novelas tratan sobre asuntos que tienen que ver con la revolución, en el caso de Emilio Rubio, en un país imaginario centroamericano, con la revolución francesa, en las dos novelas de El signo de los valientes. Alguno de mis cuentos también está ambientado en tiempos de guerra, concretamente uno que se publicó en un libro creado desde León, cuando se cumplió el 50enario de la muerte de Céline, el escritor francés, el autor del Viaje al fin de la noche, que a mí es una novela que cuando la leí de jovencito me desgarró, me impresionó muchísimo, y yo creo que mi concepción de lo que es la guerra en la literatura cambió a raíz de esa lectura, porque las lecturas que yo había hecho hasta entonces, que eran las que hacíamos los niños y los jovencitos de mi generación, la guerra era como un marco aventurero, era como una excusa para contar peripecias, y era como un marco hasta atractivo. La guerra propiciaba pues esa situación dramática del viaje, de la aventura, del riesgo, y uno leía a Miguel Strogoff y casi no era consciente de ese trasfondo. Por citar un ejemplo de una novela que a mí me apasionaba de niño, la guerra era pues como un decorado atractivo, porque propiciaba situaciones muy dramáticas. El viaje al fin de la noche de Céline, sin embargo, te enfrenta a la guerra en sus manifestaciones más crudas, más reales, más desesperanzadas, y donde ya esa ligereza de la aventura queda dinamitada pues, por la grandísima desgracia que supone cualquier conflicto armado. Cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Céline, Vicente Muñoz Álvarez y Julio César Álvarez, aquí en León, nos invitaron a una serie de autores que sabían que estábamos muy marcados por Céline para escribir un texto, en mi caso fue un cuento, que se titulaba El mejor de los mundos. Es un título, lógicamente, irónico. Entonces, este recorrido de lecturas que me propongo hacer para llegar a los dos primeros tomos de la trilogía que ha citado Natalia, a Inquietud en el paraíso y La ciudad del gran rey, es de lo que va a tratar mi charla. Esa trilogía de la que voy a hablar está compuesta por Inquietud en el paraíso, La ciudad del gran rey y Viene la noche. Son tres novelas que siguen como un esquema dantesco, lo mismo que Dante recorrió los territorios del más allá, empezando en su caso por el infierno, llegando al paraíso. Yo me propuse hacer el recorrido inverso. Y lo quise hacer en tres novelas que conformaran una trilogía, no por continuidad. Muchas veces una trilogía de textos es como una única novela partida en tres, donde hay una continuidad absoluta de personajes, cronológica, de situaciones. Yo quería que estas tres novelas fueran más bien un tríptico, donde cada uno de los paneles se relacionara con el otro por contraste. Inquietud en el paraíso, que es la primera de las novelas, está ambientada en Burgos, en las semanas previas al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, y se extiende hasta el 10 de agosto. Por tanto, cubre todo el tiempo de la conspiración militar y de las primeras semanas de la guerra, que en el caso de Burgos no hubo propiamente un enfrentamiento entre dos bandos, sino que triunfó el golpe de Estado y se produjo una represión feroz, como sucedió en tantas ciudades, en las que de manera descontrolada se produjeron detenciones, asesinatos, sacas. Y a mí me interesaba mucho el cómo la ciudad cotidiana, la ciudad de todos los días, se convertía en una trampa y en un lugar del que no podías salir, donde te sacaban para matarte. La ciudad del gran rey, sin embargo, es una novela fantástica, de género fantástico,
quiero decir. Ya no tiene ese tono de gran fresco social, de episodio nacional, de novela galdosiana o barogiana, donde se recorre una ciudad en todos sus estratos y se cuenta de manera realista un episodio histórico en el que se entrelazan personajes reales con personajes ficticios, sino que ya la novela entra en el campo de la fábula. Es una ciudad alegórica, los personajes creen haber llegado al purgatorio. En la primera parte, como algo anecdótico, un canónigo de la catedral piensa que el viaje al purgatorio que hizo Dante se puede repetir. Que Dante, en la Divina Comedia, hizo literatura en el infierno, hizo teología en el paraíso, pero la parte central, la parte del purgatorio, sería lo que hoy llamaríamos un libro de viajes. Lo que describe Dante es algo real y es un lugar que se puede visitar. Eso tiene cierto sustento teológico, porque claro, el purgatorio, la teología católica, a diferencia del paraíso y del infierno, que son los territorios de la eternidad, uno llega al paraíso o al infierno y está allí para siempre, el purgatorio es un lugar donde el tiempo humano existe. El purgatorio es un lugar donde las ánimas están sometidas a purgación, a tormento, pero el día del juicio final quedará vacío. Todas esas ánimas, pese a que se le represente al purgatorio siempre con rasgos infernales, como un lugar lleno de llamas, donde las almas desnudas están sufriendo, el purgatorio va a quedar vacío. Por lo tanto, eso que tenemos aquí, tan humano, que es contar nuestra vida en años, en horas, en minutos, también rige en el purgatorio. Y no solo eso, sino que con nuestro dinero, que es lo humano, y a veces lo más sucio, el símbolo de lo más vil, se podían rescatar comprando indulgencias, o haciendo limosnas, o pidiendo por las ánimas en las misas, se podía acortar el tiempo de estancia de las ánimas en el purgatorio. Con lo cual, lo que hacemos aquí, según esa mentalidad, influye en ese territorio del más allá. Por todo eso a mí me parecía un sitio muy atractivo y me parecía, puesto que es un lugar tan humano, que también se pudiera visitar. Viene la noche, que es la tercera novela que cierra la trilogía, es sin embargo una novela realista donde la acción se sitúa en la actualidad del momento en el que se escribió y se publicó, que es el año 2007, y donde también está presente el envejecimiento, el dolor que conlleva el ir perdiendo facultades, el estar enfermo. El personaje protagonista es alguien que vivió los acontecimientos históricos que se cuentan en la primera novela, que conoció la Guerra Civil, que es una de esas personas que podría contar su experiencia en primera persona, cosa que no puedo hacer yo, ni los autores de mi generación, que estamos hablando sobre la Guerra Civil, pero no aportando nuestro testimonio personal, porque ya no podemos decir yo estuve allí, yo lo vi, esto fue de esta manera, sino que hacemos, y de eso ya se habla mucho también sobre esa transmisión de la memoria y la legitimidad que tenemos o no de contar acontecimientos que no vivimos y de dar nuestra interpretación sobre ellos. Este personaje es de los que se revela. Usted me está contando, viene a decir, en una novelucha, cosas que yo viví. Usted está haciendo literatura de algo que para mí no es un cuento, sino que es algo real, que me produce mucho dolor, y siento que usted estaba analizando esa experiencia que yo tuve. Me interesaba mucho hacer esto porque las buenas novelas son tan persuasivas que a veces hacen que el lector ingenuo, aunque a veces sea muy avezado como lector, confunda la ficción con la realidad. Los autores estamos hartos de decir que un narrador no es el autor, el que digamos en primera persona yo no significa que es la persona que ha escrito ese texto, pero de algún modo, si la literatura encierra una verdad, también es cierto que los lectores la captan y tienden a pensar que esa verdad es una verdad histórica y no una verdad literaria. A mí me interesaba que de algún modo ese lector de la tercera novela, el protagonista, que ya es un anciano, que ya es una persona que va perdiendo facultades, que está enferma, recordara a los lectores de la trilogía que todo lo que está leyendo al final es una fábula. Y de algún modo también esa trilogía es
y por eso decía que lo plástico para mí ha sido muy importante como motor de creación literaria. Es como una alegoría de las tres edades. El Inquietud en el Paraíso es un mundo sobre todo de jóvenes, también porque cuando escribí la novela y me documenté, entrevisté a ancianos que rememoraban su juventud y a veces me daba cuenta de que después de un discurso muy elaborado de quien ha contado mil veces la guerra y tiene ya como las ideas fijadas, las coletillas y notas que se repiten y repiten las frases con la misma cadencia, con la misma fórmula, con alguno de ellos llegué a tener una relación pues casi amistosa, y cuando ya se relajaban y no hay una grabadora por delante y empezaban a rememorar aquellos años, claro, eran los años de su juventud, los años en los que, pese a que todo eso acabara en una guerra brutal, era cuando estaban llenos de vida, cuando se enamoraban por la primera vez. Y yo recuerdo un coronel que tenía 18 años, el 18 de julio, se alistó, en su caso, con los requetés, luego hizo carrera en el ejército y acabó jubilado como coronel. Y tenía, como digo, un relato sobre la guerra civil, ya de haberlo repetido y escrito 1000 veces, porque él además estaba en el servicio histórico del ejército. Cuando al hilo de nuestras conversaciones ya nos olvidábamos de la guerra y hablaba de su juventud y se acordaba de las chicas, de sus primeros amores, del coro, el panorama cambiaba radicalmente de aquello que había dicho de la República como un régimen diabólico que quitó los crucifijos de las aulas, que llevaba hacia el comunismo, que no sé qué. Luego, sin embargo, echaba de menos a las chicas, porque durante algún tiempo se hicieron aulas mixtas y empezaba como a recordar un tiempo, como digo, mucho más atractivo y ya muy alejado de ese discurso monolítico y bélico que él tenía. He dicho que me gustaría citar a Antonio Pereira y voy a empezar citando una frase que yo creo que pertenece a algún cuento de los cuentos de la Cábila, no sé si al toque de obispo, y es: los muertos nos educan a los vivos. Y eso es muy cierto. Cualquier escritor, por muy rompedor, por muy original que se quiera considerar, y yo creo que todos los escritores pretendemos aportar algo nuevo y por tanto algo diferente y distinguirnos de lo que ya se ha escrito, y no hay nada peor que la sensación de repetir una fórmula ya experimentada. A la vez somos deudores de todos esos muertos o no muertos, en el caso de Pereira yo lo conocí vivo, pero de toda esa literatura anterior que nos conmueve y que de algún modo queremos prolongar. Y a mí me gustaría que en literatura prolongar esos valores que ha citado Natalia de la literatura de Antonio Pereira. Yo creo que la tradición, y esta es una frase de Mahler, consiste en la transmisión del fuego y no en la adoración de las cenizas. Hay gente que considera que la tradición es adorar cenizas y algo que dijo no sé quién o que hizo de determinada manera, repetirlo y no salirse de la norma. A mí me gusta mucho más esta otra imagen, de recibir como una llama y transmitir ese fuego. Y a mí me gustaría transmitir el fuego de Antonio Pereira, entre otros autores que citaré. Por tanto, mi interés por la guerra en algún momento no tiene que ver ni con la épica, ni con la aventura, sino con algo existencial. La guerra es como el conflicto extremo que supone para quienes lo viven, para quienes lo padecen, una toma de conciencia. Nos enfrenta con el sentido de la existencia y además pone en duda todos los valores que uno ha podido tener hasta ese momento, que ha asumido como normales y correctos. Toda esa tradición en la que uno se puede sentir cómodo, cuando llega un tiempo de guerra, se revalúa. Se revalúa hasta aquello que parecía más firme, como es ese mandamiento que todas las religiones tienen de no matarás. Bueno, pues ese mandamiento, en tiempo de guerra, que parece algo fundamental de la humanidad, se quiebra. Uno no solo puede matar, sino que en ciertas circunstancias debe matar o se ha obligado a matar, y éticamente no es reprochable. Si no hay libertad,
no hay pecado, decían los curas, y perdón por hablar como un párroco, pero claro, cuando uno escribe una novela que se ambienta en el purgatorio, si uno es un soldado y te obligan en un pelotón a fusilar a alguien y sabes que si no cumples esa orden te van a fusilar a ti, nadie puede reprocharte el apretar el gatillo y matar. Y todo eso, como os digo, a mí me ha interesado en mi literatura, y eso es algo que también en alguna medida aprendí de los cuentos de la cámara de Antonio Pereira. Me interesaba situarlo en un espacio urbano, no la guerra como maniobras, como estrategia, como un campo de batalla, como una trinchera, sino la guerra vivida en el espacio cotidiano. Y esa degradación de una sociedad que supone un conflicto bélico, el verlo también plasmado en la degradación de esa convivencia cotidiana de la ciudad, que es como el símbolo mayor de la civilización. Civilización viene precisamente de ciudad, pues cuando la ciudad deja de ser signo de la civilización y se convierte en todo lo contrario, en signo de la barbarie. Como sabéis, la relación entre guerra y literatura es muy antigua, en el origen de todas las tradiciones literarias que conocemos. Hay unos relatos épicos que sirven para justificar la existencia de un pueblo, su dominio sobre un territorio, por qué sus dioses son los verdaderos y no los de los pueblos que les rodean, para justificar una preeminencia en los derechos, una jerarquía. Todo eso está en las primeras literaturas y en los primeros textos. Clarín decía que la poesía épica predomina, lo mismo que en la infancia de los pueblos, en la de los hombres. Y todos los niños, sobre todo los niños varones, aquí hombres quizá en ese sentido, han jugado a la guerra, a matarse, y este gesto de hacer una pistola con los dedos, de forma espontánea, yo veo que lo siguen teniendo mis sobrinitos y que siguen jugando a matarse, y que a mí, no sé si por un odio a los tíos, que no creo, me esperan escondidos detrás de una esquina con su pistolita en la mano para hacerlo. Ya en las tablillas mesopotámicas tenemos los primeros relatos de la Primera Guerra Civil, del 2600 a.C. No sé si conocéis el libro de Samuel Noah Kramer, de La historia empieza en Sumer, donde cualquier cosa que uno piense, los sumerios, ya en unas tablillas mesopotámicas de esta juventud que no se divierte con nada, que está ahí todo el día en la calle haciendo gamberradas, bueno, pues eso ya en una tablilla del 2600 a.C. aparece. La Primera Guerra Civil, de la que tenemos noticia, escrita, es la que enfrentó los territorios de Lagash y en esas fechas. En la tradición occidental tenemos los relatos de Homero, que no hace falta que lo recuerde, y en la literatura, los de Esquilo, las grandes... a mí los de Esquilo también han sido una fuente de inspiración enorme. Los 7 contra Tebas no deja de ser también una ciudad sitiada, que la quieren tomar, las historias liadas, la historia de un cerco. La ciudad, de nuevo, está ahí en el centro de esta literatura sobre la guerra. Y en la literatura en lengua castellana tenemos también al Cantar del Mío Cid como primera epopeya o primer gran poema épico, en el que de nuevo se cuentan pues, estas historias de guerras, de batallas. María Teresa León, que fue también uno de mis referentes a la hora de escribir Inquietud en el Paraíso, ella tiene un libro precioso, Memorias de la Melancolía. Es muy interesante leer Memorias de la Melancolía en paralelo con las Memorias de Alberti, que ahora no recuerdo si es la Arboleda o la Rosaleda Perdida. Bueno, juro que lo he leído, y además en paralelo, o sea que no es un consejo que os estoy dando sin haberlo practicado, porque Rafael Alberti y María Teresa León, que como sabéis eran pareja, vivieron juntos todos estos acontecimientos, y cada uno da su versión, que a veces es coincidente, pero a veces hay una leve diferencia que yo creo que tiene que ver con la sensibilidad a veces femenina, en un caso de María Teresa León, más sensible a ciertas situaciones, o la masculina de Rafael Alberti. María Teresa León decía: se han evitado las palabras tristes en los libros para dejarlas heroicas. Y se refería a cómo muchas veces la literatura ha sido exaltadora de estos valores de la guerra, identificados con la gloria, con el triunfo, con el patriotismo.
Y se han olvidado las palabras tristes, porque claro, la guerra es una grandísima calamidad y eso incluso en estos primeros relatos primigenios es evidente. Por mucho que sean textos que llevan a exaltar una nación, un estado, un grupo de hombres, la guerra no deja de tener un envés terrorífico. Antes he citado El viaje al fin de la noche. Para mí las novelas que de joven me despertaron de ese sueño dogmático de la épica, por decirlo de alguna manera, como Hugh leyó a Kant, fueron también Imán de Ramón J. Sender, donde cuenta su experiencia en la guerra de Marruecos, y es una novela desoladora. Yo tenía pesadillas con Imán, y si queréis tenerlas os la recomiendo. Es una novela extraordinaria, muy iluminadora de cómo fue aquel conflicto, absolutamente desgarradora, o La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, que yo compré muy jovencito en el Rastro de Burgos pensando que era una novela de ciencia ficción. Yo no sabía que era Vargas Llosa, era muy jovencito. Y a mí lo de La guerra del fin del mundo me parecía algo de naves espaciales y de batallas en las estrellas, y como sabéis, no es así, sino que es una historia tremenda de fanatismo religioso y de enfrentamientos en el Brasil de los sertanos. Yo recuerdo leyendo la Ilíada, esas frases tremendas de Homero cuando dice la tierra manaba sangre. O sea, se vertía tanta sangre que ya era incapaz de empaparla a la tierra, y parecía que era la propia tierra la que fuera un manantial de sangre. Se dice que los griegos no tenían una palabra precisa para el color azul, pero sin embargo el rojo de la sangre lo tenían. Homero también dice: de todo se cansa el hombre, del sueño, del amor, del dulce canto, de la agradable danza, pero los troyanos no se cansaban de combatir. De tal modo que parece que lo más humano, lo que nos caracteriza como personas, es precisamente la lucha. Nos cansamos del amor, nos cansamos del arte, nos cansamos de la literatura, nos cansamos de todo, pero no nos cansamos de combatir. Esa tristeza, como digo, por la muerte, a veces uno cobra conciencia de ella, no por la muerte de un ejército, el saqueo de una población, sino por la muerte individual. Lo que nos hace despertar de repente es que en ese conflicto muere una persona en concreto a la que amamos. Yo recuerdo mucho el cantar de Roldán, por ejemplo, cuando Carlomagno llora la muerte de su sobrino Roldán y dice: pues vos estéis muerto, Francia ya no vale nada. ¿De qué me vale ser rey? ¿De qué me vale ser soberano de Francia si tú, mi sobrino, mi querido Roldán, has muerto? Para mí la literatura italiana ha sido muy importante. La Jerusalén liberada, como sabéis, se refiere a las cruzadas. También Solimán, el sultán, cuando está luchando contra las tropas cristianas, Solimán ha visto como su reino ha sido arrasado por los cruzados, y por eso les tiene tal odio y participa enfrentándose a ellos. Y es un ser implacable hasta que le matan a su amante, se supone que su amante, a un pajecillo, a Desvin, y se pone a rezar en mitad de la lucha. Y Torquato Tasso, en unos versos preciosos, dice: tu piangi, Solimán, tú, que destruto miraste el reino tuvo, colchillo asciuto. O sea, tú lloras, tú, Solimán, que antes has visto cómo arrasaban a todos los habitantes de tu reino con los ojos secos, pero Solimán llora precisamente cuando le matan a su querido Leslie. Benito Pérez Galdós, que es otro de los autores que me gustaría invocar, en Zaragoza, en uno de sus episodios nacionales, que como sabéis cuenta el cerco de la ciudad de Zaragoza durante la guerra de la independencia, tiene un protagonista que es un seminarista sin vocación, que por las circunstancias de la guerra se ve obligado a enrolarse en el ejército y a luchar contra los franceses. Aquí voy a abrir un inciso también. A mí me llamó mucho la atención cómo durante la guerra civil en Burgos, que es la ciudad donde yo nací, donde está ambientada mi novela, también los seminaristas se fueron a luchar al frente de Guadarrama,
Y no solo eso, sino que tenían una revista propia en la que contaban sus experiencias, y uno de sus profesores luego fue capellán de la División Azul en Rusia, y tiene un libro que se llama Belisonancias, que son como poemas de la guerra, y a mí eso me llamaba muchísimo la atención, como, claro, la Guerra Santa, no solo ya en el tiempo de las cruzadas o cuando los sacerdotes bendecían las tropas, o bendicen todavía, incluyendo los misiles que caen sobre Ucrania, sino que esos sacerdotes tenían tiempo de hacer poemas bélicos, estas belisonancias del capellán de la División Azul. Benito Pérez Galdós tiene un personaje que quizá para alguien que no sepa estas cosas puede pensar que es inverosímil, como un seminarista luchando, pero que es algo, como digo, que ha sucedido hasta ahora, y por desgracia vemos que está sucediendo con estos fanáticos de la Iglesia Ortodoxa en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y dice Galdós, poniendo estas palabras en boca de este personaje: todo oscuras está en torno mío, desde que has cerrado los ojos. Ha muerto la novia de este seminarista. Y dice, todo está a oscuras desde que has muerto. ¿Cuánto durará esta noche de mi alma y esta soledad en que me has dejado? La tierra me es insoportable. La desesperación se apodera de mi alma y en vano llamo a Dios para que la llene toda. Dios no quiere venir y desde que ya ha sido el universo está vacío. La guerra, al final, acaba poniendo en cuestión hasta lo más sagrado, hasta lo más divino, qué sentido tiene la existencia de un ser justo, omnipotente y bueno, si estamos asistiendo a esta carnicería absolutamente injusta, estamos viendo cómo mueren las personas que más queremos. El dramatismo de la guerra se acentúa, lógicamente, en las guerras civiles, donde ya no tienes un enemigo al que poder denigrar o achacar todos los vicios y todas las justificaciones, sino que el enemigo acaba siendo tu vecino, tu hermano, tu padre. Ahí ya la retórica de la victoria se hace más difícil, porque el vencedor y el derrotado se confunden en uno. Y eso ya lo decía Esquilo también, que la guerra solo sea exterior, decía él, y que solo exista una apasionada amor por la gloria. Solo hay gloria si tienes un enemigo ajeno. Si el enemigo es tu hermano, ya es imposible aplicar esos tópicos guerreros, belicosos, patrióticos. Unamuno, en La Tía Tula, es una novela de 1921, Unamuno fue otro de mis modelos. La primera novela de Unamuno, que escribió muy jovencito, bueno, 30 y pocos años creo, es Paz en la guerra, y cuenta precisamente el sitio de Bilbao por las tropas carlistas, que Bilbao era una ciudad liberal. Él se identificaba por esa tradición liberal, y cuenta el asedio, y de nuevo estamos ante una ciudad sitiada, una ciudad cercada por los enemigos. En otra novela, La Tía Tula, dice guerras, y el primer acto guerrero fue, según lo llamamos en la historia sagrada, la de la Biblia, el asesinato de Abel por su hermano Caín. Fue una muerte fraternal, entre hermanos, el primer acto de fraternidad. Y dice el Génesis que fue Caín, el fratricida, el que primero edificó una ciudad a la que llamó con el nombre de su hijo, habido de mi hermano, Enoc. Y en aquella ciudad, polis, debió de empezar la vida civil, política, la civilidad y la civilización, obra, como se ve, del fratricida. Y cuando siglos más tarde nuestro ducado español llamó a las guerras entre César y Pompeyo plus conquivilia, más que civiles, quiso decir fraternales. Las guerras, más que civiles, son fraternales. Aquí, con este amor por la paradoja de Unamuno, nos está presentando precisamente esta idea de que la guerra es algo consustancial con la naturaleza humana. Nos peleamos no porque seamos diferentes unos de otros, sino porque somos hermanos, porque somos al final iguales. La ciudad, al final, es obra de asesinos. La primera ciudad la funda Caín. Es un refugio de malhechores, y eso, según estas ideas, pues acaba siempre aflorando. Las ciudades son como reuniones de prófugos, de desgraciados. Esta imagen bíblica de las ciudades y esta idea, esta noción de la civilización, que yo creo que en el caso de Unamuno tiene mucho que ver precisamente con su conocimiento
conocimiento del Antiguo Testamento y con su fe y con cierta concepción de la vida, aunque Unamuno, como sabéis, es una persona que puede decir una cosa y la contraria varias páginas más allá. Y por tanto, cualquier cita de Unamuno puede ser contrarrestada con otra cita de Unamuno que dice lo contrario. Pero a mí es algo que me ha traído a mí y a Miguel Navia. Miguel Navia es un ilustrador, hijo de Navia, de fotógrafo, que quizá lo conozcáis, que ha trabajado mucho en León y en Castilla, fotografiando en medio rural, con mucho amor por la literatura también. Nos parecía muy estimulante esta idea bíblica y unamuniana de la ciudad como obra de los hombres y opuesta en muchos aspectos a la obra de Dios. Dios no funda ciudades, Dios no ha fundado ninguna ciudad, Dios creó un jardín, Dios creó un paraíso. La ciudad nace por esa expulsión de Adán y Eva y sus descendientes del paraíso. Al contrario, Dios destruye las ciudades. En los relatos del Antiguo Testamento, Sodoma, Gomorra, las 5 ciudades de la llanura, Nínive, Babilonia. Simplemente citar estos nombres de ciudades es citar esta idea de Unamuno, un lugar de corrupción, de pecado, un sitio que hay que destruir. Dios se manifiesta en las montañas, en todas las revelaciones tienen lugar en los altos, en zonas despejadas, nunca en el llano, en la zona de cultivos, en los poblados. Los profetas, los santos, cuando se quieren retirar, se van al desierto, que es donde tienen esas experiencias místicas más intensas. El desierto, esto es el campo, lo más opuesto al urbano, es el lugar de la comunicación intensa con la divinidad. A la ciudad, estos personajes van o a anunciar su destrucción y si no se convierten, o a morir. Es lo que pasa con San Juan el Bautista, que es un predicador pues precisamente del desierto, en las aguas del Jordán, y le llevan preso a Jerusalén para matarlo, o la historia del propio Jesús, que va también a Jerusalén para matarlo. Es cierto que a veces al paraíso, a la vida en el más allá, se le llama la Jerusalén celeste. Y en el siglo XIII las catedrales, como la de León, eran como representaciones tangibles, gloriosas, espléndidas de esa Jerusalén celeste, y la liturgia era pues como la liturgia de los ángeles que uno esperaba encontrar en el paraíso. Pero incluso en esas representaciones, las hay hermosísimas, en la fachada meridional de la Catedral de León, podemos ver a Cristo Pantocrátor y debajo de él en una arquería, en unos doseles que imitan a Jerusalén celeste, a todo el apostolado, también en la fachada del Sarmental de la Catedral de Burgos. Pero enseguida vemos cómo esa ciudad está rodeada de flores, de arquivoltas del gótico florido, donde de algún modo se nos recuerda que el paraíso es un jardín. Y yo creo que la imagen que cualquiera de nosotros tenemos del Edén, del paraíso, es precisamente un jardín. El itinerario de lecturas escolares obligatorias que teníamos los jóvenes, los mocitos, como diría Antonio Pereira, de mi edad, cuando llegábamos con 14 años a BUP, a primero de bachillerato, empezaba precisamente con una novela bélica. En mi instituto siempre se ponía como lectura obligatoria una novela de Galdós, que generalmente era Doña Perfecta, que fue la que me tocó a mí. Doña Perfecta es una novela que me entusiasma, pero luego estaba en años alternos a los que les tocaba Trafalgar. Trafalgar, de algún modo, como digo, es la primera novela de Benito Pérez Galdós, seguramente la primera novela larga que un escolar lee de forma obligatoria, y es una novela que cuenta uno de los episodios bélicos, como sabéis, no ya de la guerra de la independencia, porque en aquel momento España era aliada de Francia contra Inglaterra, y fuera el Almirante Nelson, el que derrotó a la escuadra franco-española, perdiendo la vida, pero alcanzando una victoria decisiva, que fue además un golpe tremendo en la moral, digamos, y en el espíritu de los españoles, y que de algún modo también desactivó toda esa retórica de la gran armada española, y uno se dio cuenta de que España era una potencia de segunda fila, que la flor
de los almirantes, que eran también unos grandísimos científicos ilustrados españoles, murió bajo la metralla o los cañonazos. Murieron Gravina, murió Churruca, murió Alcalá Galiano, y en unas condiciones más terribles. Es una novela, como digo, con algunos rasgos muy modernos, porque es una novela también que Galdós escribió con 30 y pocos años, es el primero de los episodios nacionales. Yo creo que no es ni mucho menos la mejor novela de Galdós, pero sí es una novela importante porque de algún modo dio tono a todo ese vasto proyecto narrativo de recorrer la historia de España del siglo XIX, que él no esperaba, él no tenía, cuando publicó Trafalgar, la idea de que fuera a ser tan extensa como finalmente fue. Y no solo Trafalgar dio como el patrón de lo que iba a ser el resto de su serie, sino que ha seguido influyendo en narradores posteriores a la hora de afrontar cómo se puede contar la historia española a través de una novela. Y Almudena Grandes, por ejemplo, en sus episodios de una guerra inconclusa, creo que se titulaba, expresamente seguía el patrón y la devoción por Benito Pérez Galdós. En esa forma de contar, normalmente en primera persona, Gabrielillo, el personaje que luego en novelas posteriores sabremos que se apellida de Araceli, Gabriel de Araceli. En Trafalgar, Gabrielillo es un malhechor, es un chaval, un pícaro, quizá no tanto como malhechor, que acaba convertido en criado de un marino jubilado, que en un fervor guerrero, cuando sabe que la Armada Española va a enfrentarse al perro inglés en las aguas de Trafalgar, pues va acompañándole. Trafalgar es uno de esos nombres que para el lector contemporáneo de Galdós inevitablemente le llevaba a pensar en una tragedia, en una carnicería, en algo horrible. Cuando yo leí, o la gente de mi generación, la novela, quizá ya no era tanto así. Yo no sé si los jóvenes actuales, si alguien les dice quién ganó la batalla de Trafalgar, saben exactamente ni cuándo sucedió, ni qué pasó, y por tanto pueden leer la novela sin saber a dónde conduce. Quizás si ven una película que se titula Titanic y ven cómo la gente despreocupada se embarca, si son conscientes de que ellos tienen una información que los personajes no tienen. O sea que esa alegría, esa despreocupación de quien se monta en ese barco, uno la interpreta de una forma trágica. Y yo creo que eso pasaba con los lectores de Galdós. Trafalgar tiene momentos muy divertidos, muy graciosos, muy simpáticos, con personajes llenos de locuras, llenos de fantasías, pero el lector de la época sabía que toda esa despreocupación, que toda esa fantasía, que toda esa alegría tenía un pozo trágico, porque todos ellos estaban embarcando seguramente hacia su muerte. Él tiene la habilidad de que ya en el primer párrafo Gabrielillo nos dice que está rememorando un episodio de su juventud, con lo cual uno ya sabe que Gabrielillo, que nos lo está contando, se va a salvar de esa carnicería. Pero todo ese desenfado con el que Galdós cuenta su novela, yo creo que para el lector de la época tenía que ser una lectura muy amarga. El otro autor obligatorio en mis tiempos de instituto era Miguel Delibes. Miguel Delibes o Camilo José Cela. Había que leer un autor contemporáneo y a mí me tocó Delibes. Yo recuerdo mucho la lectura de las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, que para quienes no lo conozcáis es una novela dialogada en la que un enfermo está en un sanatorio penal. Él es una persona acusada de asesinato, tiene tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que Antonio Pereira, yo creo que tuvo, nunca sé exactamente esa afección pulmonar de la que se habla del año 44, si era una tuberculosis, o Camilo José Cela la tuvo. Esa experiencia de la enfermedad yo creo que también fue muy importante en estos autores, no solo por las lecturas que pudieron hacer, porque el tiempo de enfermedad también es un tiempo de una oportunidad de leer,
sino por esa conciencia de haber estado cerca de la muerte. Pasar una enfermedad grave, que en tiempos era en muchos casos incurable, con bastante necesidad, yo creo que también te hace ver el mundo de otra manera. Yo creo que se ha ponderado poco lo importante que fue Miguel Delibes para muchos de los autores jóvenes, porque frente a toda la literatura que habíamos leído hasta entonces, Delibes, por primera vez, nos presentaba un mundo que ya no era aventurero, ajeno, ya no eran esas historias como de Julio Verne, de Salgari, del propio Galdós en Trafalgar, sino era un mundo reconocible, el mundo de los mayores, de las ciudades de provincias. Yo no leía ninguna novela, ni veía ninguna película en la que saliera Burgos o saliera León, pero en las novelas de Delibes uno reconocía, aunque no estuviera ambientada exactamente en su ciudad, reconocía el escenario, reconocía las palabras, reconocía los personajes, reconocía ese mundo rural del que procedían, por ejemplo, mis padres. Y de algún modo eran novelas subversivas, porque Delibes utilizaba un lenguaje que era el que nos corregían los profesores en nuestras redacciones, porque utilizaba palabras que no aparecían en el diccionario, que no existían, según como si decirlas y pronunciarlas y comunicarte con ellas no fuera una prueba de existencia y solo el que estuvieran en el diccionario. Los valores de Miguel Delibes yo creo que son también los de, en buena medida, los de Antonio Pereira, que son esos valores de la humildad, de la comunicación, de valorar el lenguaje cotidiano, el lenguaje oral, el dar valor no solo a la cultura libresca, sino a la transmisión oral de historias, de chistes, de anécdotas que se producen en el seno de la familia. Cuentos de la Cávila apareció en el año 2000. Yo creo que Cuentos de la Cávila, que es un libro donde cuenta aparentemente sus experiencias biográficas, sus recuerdos cuando él era jovencito, que coincide además con estos tiempos de la Segunda República, del final yo creo que ya abarca el final del reinado de Alfonso XIII, la Segunda República y la Guerra Civil. Tiene por una parte un valor testimonial enorme, porque él está contando sus recuerdos, su experiencia, y tiene páginas que para los historiadores pueden ser muy ilustrativas sobre cómo se vivió la llegada de la Segunda República a un lugar concreto, a una zona rural, cómo se vivió en una familia monárquica, cómo los días de fiesta, para no colgar la bandera tricolor, se ponían mantones de manila. Eso tiene un valor documental extraordinario, o como durante la Guerra Civil esas visitas de Villana Astray o de Urraca Pastor, la dirigente del Partido Carlista, todo eso está contado con mucha verdad, con mucho conocimiento directo de lo que allí pasó. Pero a la vez tiene algo, eso tan moderno, que llamaríamos autoficción, de no saber hasta qué punto todo lo que te está contando allí no es fruto también de la imaginación, y que lo ha modelado con la fábula para hacer una obra literaria y no una obra histórica. A Pereira, en una entrevista, le preguntaban qué porcentaje había de verdad y cuál de fabulación, y él, con esa retranca que tenía, decía: la pregunta parece exigir una solución matemática, un porcentaje. Sí diré que lo importante en todo el libro es la ficción, y esa es una de las constantes de Pereira, por lo cual yo le admiro tantísimo. Él siempre dice que lo importante de algo no es si es real o no, o refleja exactamente un acontecimiento tal y como pasó, sino si está bien contado. Si algo está bien contado, es verdadero. Pues él decide eso. Lo importante en todo el libro es la ficción, pero ciertamente está olvidada sobre un bastidor claramente memorioso. Está la memoria, pero por encima de la memoria está la ficción. Y hay algo en Pereira que le ha apuntado Natalia y que a mí me resulta muy atractivo, de lo que supera claramente a Delibes, y es el uso del humor. El humor es, y precisamente en esta clase de relatos, no es gran disolvente. Ningún relato épico, ninguna retórica belicista es compatible con ese tono bien humorado, comprensivo, gracioso. La risa
enseguida desactiva los discursos más encendidos, más fogosos, alguien inhumorado, y la literatura de Pereira, como ves, en grado sumo, disuelve precisamente toda esa tentación de creerte esas ideas que pueden causar tantísimo dolor. La risa es muy sanadora, la risa es disolvente, y Antonio Pereira era un gran humorista. Era un gran humorista. Yo no sé si a mí me gustaría que me calificaran así, pero yo lo siento. Lo siento como tal. Y dando la palabra humorista, por supuesto, el mayor de los prestigios. La literatura castellana, al fin y al cabo, es heredera. Su gran novela es El Quijote, que no deja de ser también una obra muy divertida, jocosa y muy bien escrita, que son valores que tenía Antonio Pereira. Antonio Pereira también le enseñaba, como digo, a escribir con sencillez pero con expresividad. Ninguna frase de Pereira, ninguna, nada más. Un personaje abre una puerta y yo no sé cómo lo cuenta él, que ese abrir una puerta lo dice con las palabras más graciosas. Yo cuando fui a la escuela, mis profesores eran todos muy gongorinos, muy gongorinos. Nos mandaban una redacción y te podían decir, sí, esto está muy bien, pero es un poco pobre. Adjetivad, 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 era como la consigna, y el uso de los adjetivos además se daba como patrón o como prueba de que uno era un verdadero escritor. De tal modo que escribir muchas veces era como decorar un árbol de Navidad lleno de bolas, de cintas, de estrellitas, de... Pereira, sin embargo, sabía adjetivar muy bien, parte de la gracia y del humor, pero también incluso inesperado de los adjetivos. Pero él no busca el árbol de Navidad, sino el árbol desnudo, la belleza de la verdad, de la naturaleza, de la naturalidad. Voy a ir terminando. A mí hay algo de Pereira también que me hace mucha... con lo que me identifico mucho. Yo nací en un barrio obrero, industrial, en Burgos. En mi casa no había libros, mis padres eran gentes del campo que, en el caso de mi madre, había ido primero a servir de criada en una casa y luego a coser en una fábrica de colchones. Mi padre era pintor de paredes, de flecha gorda. Pero con Pereira, igual que cuando leo a Proust, me identifico mucho, porque el mundo de sensaciones, ¿cómo decir? La humanidad de sus personajes, de sus vivencias, me resulta muy cercanas. Y lo que comentabas de cómo la Cávila, claro, Cávila es un nombre humorístico de un barrio de Villafranca del Bierzo, que está al otro lado del río, que para la gente del centro de Villafranca era como un lugar salvaje. Las cávilas o cavilas, en el diccionario de la Real Academia, que aprendí la palabra con imán de Ramón J. Sender, precisamente, eran las tribus rifeñas, crueles. Entonces, en esa mentalidad de los que llamaban la Cávila al barrio de Pereira, estaba, pues, bueno, ahí viven los pobres, los menestrales, los salvajes, eso pasa un poco en mi barrio respecto al centro de Burgos. Tenemos los de Gamonal. En Gamonal, pues, era como el barrio industrial, y en mi casa no había libros, pero llegaba el periódico. Y claro, es que antes los obreros no leían novelas, pero todos los días se leían de pe a pa el periódico. Y el periódico es una fuente no solo de información, sino de formación, incluso literaria. Pereira cuenta en los cuentos de la Cávila como su padre cogía el periódico y le gustaban las palabras suntuosas de la prensa. Bueno, pues yo quizá aprendí un poco a escribir también gracias a las noticias del periódico. Mi abuelo las leía en voz alta y yo recuerdo cómo él conservaba periódicos viejos y había uno que hacía mucha gracia, con un titular del 10 de agosto del 36, que decía algo así como, claro, imaginaos la situación, los primeros días, las primeras semanas de la guerra civil, un momento de incertidumbre y un dramatismo enormes. Un titular del diario de Burgos era: en Aranda de Duero, la aviación roja bombardea la casa de una viuda que habita allí con sus 9 hijos y mata al gato. Y mi abuelo decía: esto está muy bien contado, solo en 2 líneas. Parece que te está presentando una situación muy dramática y el autor sabe dar un giro y convertir ese titular, que parecía que todo iba a conducir hacia
un desastre y hacia algo dramático en algo gracioso y divertido. Bueno, pues eso es una lección literaria. Mi abuelo nunca había leído una novela, decía, este señor sabe escribir, esto parece una novela. Lo cual quiere decir que la gente humilde tenía un concepto elevado de lo que eran las novelas. Para mí, la literatura sobre la guerra civil me resultó muy inspiradora para escribir mi novela ambientada en ese tiempo. Leer Madrid de corte a Checa de Foxá, Juego limpio de María Teresa León, que aparte de que también es muy interesante comparar Memorias de la melancolía con Fuego limpio, como en Memorias de la melancolía ella cuenta sus recuerdos y cómo esos recuerdos los transforma en literatura y se los atribuye a personajes cuando describe el Madrid sitiado. María Teresa León y Rafael Alberti, como sabéis, pasaron buena parte de la guerra civil en Madrid, estaban en la alianza de intelectuales antifascistas y bueno, Juego limpio cuenta de forma novelera esa experiencia, o La fuerza de un rebelde de Arturo Barea, la tercera de las novelas de su trilogía, La llama, donde de nuevo Arturo Barea, como sabéis, era quien se encargaba de censurar, de revisar los despachos de los cónsules extranjeros, porque la República sometía a censura todas las comunicaciones que salían de España, y él cuenta de una manera extraordinaria sus experiencias durante la guerra civil. Me interesó mucho, pero solo voy a citarlos, como dije antes, los autores italianos, sobre todo Giorgio Vasari, que cuenta el auge del fascismo en la comunidad judía de Ferrara, El jardín de los Finzi Contini, es una de las novelas más famosas. Natalia Ginsburg, también le pondría en otro altarcito junto a San Antonio Pereira, Santa Natalia. El léxico familiar cuenta precisamente lo mismo, el auge del fascismo y de las leyes raciales. Ella, con ese apellido, podéis imaginar que era de origen judío, en su Turín natal. El léxico familiar se relaciona con Pereira y con las novelas de Delibes porque, como su título indica, se arma con aquellas frases, aquellas coletillas que en el seno de una familia se repiten porque hacen gracia, porque forman parte de ese idiolecto de las palabras que dice el padre, la tía, la abuela. El léxico familiar empieza con una novela graciosísima, desenfadada, pero como pasaba en Trafalgar, como en estas novelas, uno sabe que una familia judía en el Turín de los años 30, todo eso va a acabar muy mal. Esa degradación de Ferrara, de Turín, de Madrid, de las ciudades en un ámbito bélico, como digo, a mí me ha interesado mucho. Pero hay algo que va todavía más allá, y es cuando el enemigo no es un ejército, sino es la propia naturaleza, sino es la propia divinidad, podríamos decir, en forma de epidemia. ¿Qué sucede cuando quien te cerca, quien te ataca, no es un enemigo armado, sino es eso invisible, misterioso, que de algún modo también te declara la guerra, y declara la guerra a una sociedad, como es una epidemia, como son los relatos de la peste? A mí, el diario del año de la peste, de Daniel Defoe, o La peste de Camus, están emparentadas estas novelas con la literatura bélica porque de algún modo también enfrentan al ser humano con el misterio del dolor, de la muerte, y con un enemigo que en este caso es todavía más complicado de enfrentar. Porque es como si en los relatos bíblicos, cuando Dios mandaba las pestes o las plagas, de nuevo cayera un castigo divino sobre una ciudad. Las puertas de las ciudades se cerraban, como en el confinamiento. Yo nunca pensé que iba a haber vivido un confinamiento y creía que era verdaderamente literario, pero todos hemos vivido aquello que yo había leído, que todos podíamos haber leído en esta clase de literatura.
aparece la peste, se cierran las puertas de la ciudad y uno se queda allí resistiendo y combatiendo y tratando de sobrevivir y a veces peleándose por los alimentos que pueda haber o rapiñando o intentando escapar desesperado, enfrentándose a ese misterio de la existencia. Entre los materiales que me pidió Natalia sobre el curso, yo incluí un cuentito de Dino Buzzati, que es un autor, sobre todo por su novela El desierto de los tártaros, que me influyó mucho a la hora de escribir La ciudad del gran rey, que es esa ciudad atacada por un enemigo invisible de la que no se puede escapar y que representa como ya el punto último de degradación de esa idea de la civilización. La ciudad ya no es un refugio, sino que es una trampa, y una trampa de la que es muy difícil huir. En El desierto de los tártaros, Dino Buzzati cuenta la vida cotidiana de un puesto de frontera, de un fortín, de una ciudadela que está esperando la llegada de un enemigo de esos tártaros que nunca llegan. Me he extendido un poco más de la hora, pido perdón por ello. Os agradezco muchísimo la atención y bueno, espero que pese a haber hablado tanto de guerra, de enfermedad, de peste, y pese a todo, tengamos un espíritu vitalista y bueno, sigamos mucho tiempo en este mundo tan contradictorio, pero en el que también se está. Muchísimas gracias. Como lo comentábamos ayer también, ¿no? Vamos a tratar temas duros, pero al final siempre acabamos con esa visión esperanzadora, ¿no? Y de disfrutar también de todo lo bueno que tiene el ser humano, aunque tengamos esa otra parcela. Vamos a abrir por aquí el chat, ahora sí, para ver si hay alguna pregunta o sugerencia, y si no, en la sala también me podéis hacer algún gesto. Yo quería que nos contases algo de las postales. ¿Te parece? Bueno, claro, es que... Aprovechamos porque tenemos tiempo, tranquilamente. Lo iba a haber contado, pero me he despistado. Cuando contaba que Asís ayer y yo tenemos esta sección en Archiletras, visitamos los escenarios de obras importantes del pasado, muchas de ellas, las que he citado aquí. Hicimos un reportaje sobre el Cantar del Mío Cid, otro sobre que el Cantar del Mío Cid, una parte de los escenarios están ahora tal y como los conoció el Cid Campeador. Íbamos por esos pueblos de Soria, de Burgos, y decimos, aquí Rodrigo Díaz de Vivar sabía reconocer, porque ha cambiado un poco. Visitamos Trafalgar y me conmovió mucho el estar allí en esas playas, en esa cita de Esquilo, de la tierra manaba sangre. En Trafalgar se cuenta, lo cuentan los dos, como lo primero que hacían en las embarcaciones que iban a salir a luchar, embarcaciones cuyos almirantes sabían que iban hacia el matadero, hacia una derrota que no cabía dudas, porque la armada franco-española era muy inferior, si no en número, si en medios, si en destreza a la británica. Lo primero que se hacía era cargar arena de las playas, echarla sobre las cubiertas, para que esa arena, en cuanto se iniciara el combate, empapara la sangre de los que iban cayendo, porque aquello era una carnicería salvaje. Buena parte de las heridas era de las esquirlas o de los fragmentos de madera de la embarcación que salían disparados como flechas, que desgarraban. Los marineros, por lo visto, lo primero que hacían era casi desnudarse, porque las posibilidades de infección eran menores. Entonces, el ver esas playas maravillosas ahora, tantos siglos después, dedicadas al turismo, con la gente, con los surfistas, con la gente disfrutando de la arena, ver esa arena que salió de ahí para empapar la sangre de esos soldados, de esos marineros, me conmovía mucho. Visitamos también Villafranca del Bierzo y Astorga, y otro de los lugares en los que fuimos fue Fuenteovejuna. Y nosotros no conocíamos el cerco industrial de Peñarroya, que es un pueblo que está en el camino desde Córdoba hacia Fuenteovejuna. Y nos sorprendió muchísimo, porque
es una zona de minas que se cruzan desde la antigüedad, pero a finales del 19 y principios del 20, con mucho capital extranjero, creo que había sobre todo empresas francesas, se levantó como un emporio de industrias dedicadas al tratamiento de los minerales, había altos hornos, había toda una clase de fábricas que ahora están en ruinas, que son de una extensión gigantesca y cuyos edificios no parecen edificios fabriles, sino que a veces si uno mira con la mirada de un historiador, dices, bueno, es que estas son plantas basilicales, estas torres parecen columnas conmemorativas, parecen campanarios, y yo tenía la misma sensación de estar paseando por Pompeya, o de estar paseando por Éfeso, de estar en una de esas grandes ciudades de la antigüedad, de las cuales ya solo quedan los testimonios en ruinas, pero que nos dan una idea muy elocuente de ese pasado esplendoroso que desapareció. Muchas veces pensamos que nuestra civilización es, ¿cómo decir?, firme, que vivimos en un estado en el que no vamos a ir hacia atrás, que estas ciudades en las que estamos no van a acabar convertidas en ruinas, que no vamos a perder derechos. Tenemos como esta visión a veces optimista del progreso de la humanidad, y el estar en estos lugares se enfrenta a la realidad de que eso no es así. Seguramente los romanos del siglo I pensaban que Roma y las ciudades romanas eran eternas, o los atenienses del siglo V a.C., o los persas, o cualquiera de las grandes ciudades, de las grandes civilizaciones, piensan que todo lo que tienen, sus valores, sus costumbres, sus leyes, son eternas y no se van a perder. Y lo que hicimos allí en Peñarroya fue fotografiar esos edificios y escribir textos que dialogaran con ellos como si fueran las ruinas de la antigüedad, y como si esos textos fueran como esas tablillas mesopotámicas que he citado antes, como unos testimonios literarios de algo antes de la catástrofe, antes de que todo eso desaparezca, y son 6 postales, son las que he ido repartiendo a la gente que está en la sala, y bueno, para no tenéis una diferente, espero que el mensaje que haya por detrás de algún modo sea el que os está destinado, porque sea el que más os pueda conmover o gustar. Y nos pareció muy divertido ese juego de relecturas de unas ruinas industriales, pero que parece que son históricas, con unos textos que además pueden ser completados por el dueño de la postal. Las postales están hechas para viajar, para que el poseedor se acuerde de alguien, complete de algún modo con su experiencia, con sus recuerdos, con su imaginación el texto, y se lo envíe a una persona. Yo os animo a hacerlo. Y como han sobrado postales, si alguno quiere alguna más para guiarla y quedarse con una, con mucho gusto se la regalaré. Claro, Loli. Que nos dice Loli que está en el formato virtual, que sería bonito poder verlas. Pues y si no, lo que hacemos también alguna foto quizá y os las pasamos para que veáis. Pero, Óscar, yo no había leído el de las postales hasta ahora, tampoco no había leído los textos, solo me ha dado tiempo a leer 3. Había elegido el primero, cuando leí el segundo dije, ¡ay, este! Y cuando leí el tercero dije, ¡ay, este! Para pedirte que no los leas. Entonces, claro, tampoco quiero usar, pero igual algunos sí lo puedes leer para también quienes Bueno, estoy mostrando ahí ese paisaje imponente. Los que estéis en detrás del ordenador veréis como yo veo fotos de Persépolis y pienso, bueno, es que es igual que es tremendo. o esto que parece Pompeya o parecen unas albercas. Pues bueno, pues voy a leer algunos de los textos. Voy a leer este. Sí. Siempre, como digo, las fotos son del cerco industrial de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Y este, por ejemplo, dice: canto entre las ruinas. En cierto modo vencimos a los bárbaros. Aquí se quedaron. Troya. Agamenón pidió que le entregáramos las cenizas de Héctor, pero ¿cómo encontrarlas en una ciudad arrasada? Metimoslas en un perro, en un cáliz de oro, y quedó conforme.
Isfahan. El nuevo muecín, que llama a la oración de madrugada, debe de ser joven y tiene una voz potente y muy hermosa. En cuanto oigo su llamada, dejo las sábanas calientes y me postro en la almazola, pero no consigo rezar. La almazola es el tapete sobre el que se reza. Y aquí estoy viendo una errata. Esto es... Debería poner en cuanto y no en cuando. Pero bueno. Las erratas nos recuerdan que somos humanos, que somos imperfectos. La perfección es un atributo de la divinidad. Nosotros, como no somos dioses, afortunadamente, pues tenemos que asumir que todo lo que hagamos a veces puede ser imperfecto. Lo digo esto para justificar ya como buen editor. Esta otra. Jericó. Durante el saqueo, Acán robó una lengua de oro que encontró en el templo. Pensó que con ella en la boca podría hablar el idioma de los muertos y, llegado el día, defenderse en el juicio de Anubis o de Adonai, pues no estaba muy seguro de qué dioses eran verdaderos y cuáles no, ni si conocerían las razones de su comportamiento a lo largo de la vida. Hay momias egipcias que tienen lenguas de oro porque se supone que con esa lengua podían defenderse en el juicio de Anubis. Esta otra. Cascabel. La princesa niña despertó tras pasar 100 años dormida y se vio sola en mitad del palacio en ruinas. Todo parecía saqueado hacía mucho tiempo y estaba lleno de vegetación. Entre los esqueletos no reconoció a sus padres ni a sus hermanos, pero sí a su perrito. Recordó la alegría con la que acudía a su llamada y el sonido de su cascabelito de oro. El cascabel ya no estaba y el perro tenía el cuello roto. Y creo que queda una que se me viene yo voy a acabar. Esta es la que os decía, que tiene una planta basilical que parece raro, ¿no? Que uno va a entrar y va a encontrarse unos mosaicos. Última misa en Torcello antes de la peste. Torcello, sabéis que es una de las islas de la laguna de Venecia, era una ciudad poderosísima, también con canales, pero esos canales se fueron colmatando, con lo cual ya impidieron la navegación. Era una ciudad rival de Venecia y se volvió, como toda la laguna, un lugar muy insalubre, y yo creo que quedó abandonada, pues no sé si en el siglo XIV, precisamente en los siglos de la peste. Torcello es uno de los lugares más fascinantes del mundo. Si veis a Venecia, hay un vaporetto que llega hasta Torcello. Merece mucho la pena porque es una ciudad, bueno, no es una ciudad ya, es una isla donde prácticamente quedan 2 edificios religiosos, la antigua catedral, una basílica, un par de casas, varios restaurantes en el camino muy buenos donde los venecianos van a celebrar sus bodas y merece mucho la pena. Última misa en Torcello antes de la peste. Cuando proclamé el Mysterium Fidei, todos los ángeles se asustaron, echaron a volar en una nube de estorninos y comenzaron a hacer figuras espantosas en el aire. Llegó entonces un hedor procedente de la laguna. Por más que volví a pronunciar cuidadosamente toda la fórmula, supe que no se había producido la transustanciación. Nada, ya está. Hace un comentario Teresa, cuánta poesía en esos paisajes industriales en ruinas, ¿no? Y podríamos decir también, ahora yo creo que lo puso antes de que empezases a leer por un minuto, cuánta poesía también en lo que ha leído, cuánto contenido, ¿no? Cuánto contenido en tan pocas líneas, también, que siempre es lo que comentamos en relación con la buena literatura, que nos abre mundos en realidad, ¿no? En muy poquito. No sé si alguien quiere intervenir. Y lo difícil es escribir corto. Eso también es algo que yo admiro muchísimo en Pereira, ¿no? Los cuentos de Pereira se despachan y dices que es una mezcla entre un estilo frondoso, porque tiene como una exuberancia, uno nota que no es una prosa cualquiera, ¿no? Se cuentan muchas cosas y una brevedad extraordinaria. Hablabas antes de su retranca. Yo ayer tenía un corte de vídeo que no puse porque sabía que me iba a pasar de tiempo,
y que también está, para quien vaya a la Casa Museo lo podrá ver, ¿no? Es una parte de ese vídeo que resume un poco, ¿no? a la figura de Pereira y su obra, y él decía, bueno, insistía en la idea de la depuración, ¿no? Como quitaba palabras y acaba diciendo como, por eso soy bueno, ¿no? Y otros no lo son, por eso soy conventista, porque los trabajo, los cuido de puro lenguaje, ¿no? Esa idea que también cité ayer de que con cada palabra nombra, y eso es muy importante. Eso es muy importante, el poner cada palabra como un ladrillo a hueso en un edificio que es, bueno, son como estas ruinas, ¿no? Hermosísimo y que no se cae, pasa el tiempo y ahí están. Julio Camba, el periodista, en una ocasión le pidieron una crónica y la mandó y dijo, perdón, no he tenido tiempo de hacerla más corta, porque lo fácil es escribir largo, es escribir. Y Dino Buzzati, muchos de sus cuentos, el cuento que os he pasado en los materiales, apareció en un periódico. Lo bueno de los periódicos es que obligan a dominar el espacio, ¿no? A muy pocas líneas, y además en unas líneas que si uno las hace con una ambición literaria, saben que van a ser como estas ruinas, que van a sobrevivir al periódico. Vicente Núñez decía aquello de no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Un periódico, bueno, no sé si decía eso, igual me estoy inventando, creo que lo que decía era, una vez que lees el periódico ya no es un periódico, sino es un papel. Todo lo que se escribe en un periódico muere. Bueno, todo no. Los cuentos de Buzzati, la literatura tiene como ese poder de permanecer en pie cuando todo lo demás se ha derivado.